Como jugando te conocí y ahora estoy perdida, enamorada, ilusionada, loca por tu amor. Enamorada, ilusionada, loca por tu amor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hasta en mis sueños te encontré. Escúchalo. Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Rosy Marín. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Tu saludo para Creagen. Hola, hola, muy buenas tardes, señor Genaro. Uy, después de años, después de tiempo también estoy volviendo acá a, como dice vulgarmente, ¿no? A ponerme las polleras acá en Lima de nuevo. Yo con gusto, y estoy feliz acá por estar nuevamente acá, señor Genaro. Mira, tú, Rosy, mira, tanto tiempo. ¿Dónde estuviste? Cuéntanos, pues. Claro que en Lima he estado hace años. Un tiempo estuve un poquito mal, me fui para Cusco y de Cusco pues estoy volviendo después de 5 años acá a Lima. Y estoy feliz por volver porque extrañaba ese público, extrañaba a la gente que me seguía y ahora me encuentro, estoy feliz. Mira tú, qué bien, Rosy. A ver, Rosy, tú cantas bonito. Quería escuchar unos temitas a capela. Pues, ¿cuál podría ser? Uno, pues. Gracias por lo que me dice que canto bonito. Sí, muchos me botan esas flores, ¿no? Rosy, tú tienes buena voz, tú estás para más. No, a ver, esta cancioncita para todos los chicos que dicen que las mujeres no trabajan, que las mujeres necesitan invitar. No, esta bonita canción que dice así. ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo? Pues con mi plata no tengo a nadie que me controle. Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado por culpa de tus celos absurdos. ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo? Pues con mi plata no tengo a nadie que me controle. Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado por culpa de tus celos absurdos. Ahí está, para todos los chicos celosos. Qué buena, qué buena. Rosy, ¿ya tenemos una producción de por medio? Sí, cuando estábamos acá, sí, estábamos en ese camino, pero como nos hemos ido para Cusco, hemos dejado atrás esa producción, entonces ya estamos aquí y lo vamos a iniciarlo. No vamos a iniciar esa producción. Qué bueno. A ver, Rosy, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En las redes sociales me encuentran como en Facebook como Rosa María Marín Mamani, en YouTube como Rosy Marín y en mi página oficial Rosy Marín también. Qué bueno, Rosy. A ver, Rosy, queremos un número de teléfono que nos pueda dar, pues. Claro que sí, solo para contratos, pero para maltratos también por ahí. Ahí le doy el número 934-138-134, solo para contratos, por favor, para contratos, señor Genaro, por favor. Bueno, eso es para contrato, para maltrato, pues siempre hay maltrato, un número por ahí. Sí, también, normal que llamen, porque se lo atiendo para los dos. Qué bueno. A ver, Rosy, ¿tu familia le cultiva la música aparte de ti? No, soy la única de la familia que inculco la música, no tengo otra familia. Dime, ¿a qué parte del Perú ya viajaste con tu música? Allá me fui pues a Huancayo, Ancas me he ido, ahora en Cusco me fui a la selva. Cuando acá en Lima he recorrido todo lo que es norte y justamente cuando me iba en Cusco también supieron que cantaba, ¿no? Y entonces ya los contratos empezaron. Ahorita hace poquito también me llamaron de Cusco. Me dicen, Rosy, ¿dónde estás? Estoy acá en Lima y quiere que vaya para Cusco, ¿no? En sí hemos recorrido todo el Perú, así, pero como dicen, no somos famosos, pero estamos en el camino, así es, señor Genaro. Qué bueno, Rosy. A todo esto, en tantos sitios que ha viajado, ¿con qué artista cruzar escenarios? Me he encontrado con Rosita de Espinar, me he encontrado con Chinito del Ande, en el sur me he encontrado con tantos artistas del sur, ¿no? Como dice Belinda Torres. Me he encontrado con Gualberto Apaza, que es de Cusco, ¿no? Con varios artistas que me he encontrado, hemos compartido escenario. Qué bueno. A ver, Rosy, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que tengan empezando en este mundo artístico? En este mundo artístico, señor Genaro, nada es fácil. A veces muchas personas nos dicen, ¿no?, que cantar es fácil.
Yo sé que cantar es fácil, pero al agarrar un micro y subirte a un escenario delante de tanto público no es fácil, porque no sabes lo que te espera. A veces no le gusta lo que tú cantas y entonces te esperas tantas cosas malos, buenos. Entonces a los nuevos valores le digo, no tengan miedo, ten valor, esa fuerza, saca de donde tengas y adelante al éxito. Qué bueno, Rosy. A ver, otro temita, pues. Hace un momento cantaste un temita, no sé. Sigo llorando porque te has ido a los brazos de otro cariño. Ay, amorcito, cómo te extraño, porque te juro que te amaba. Ay, ¿dónde estará mi amor? Qué bueno. Una vez más, tu número telefónico, pues, Rosy. Claro que sí, una vez más, señor Genaro, mi número telefónico solo para contratos. Ya nos encontramos aquí en Lima, para todos los amigos que nos siguen. Ahí va el número, 934-138-158, solo para contratos. Qué bueno. A ver, dime, Rosy, ¿qué fecha organizas tú, aniversario? ¿Tienes una fecha que organizas? Ah, sí, cuando estuvimos acá en Lima hemos celebrado un 10 de noviembre. Ya hace 6-7 años atrás hemos celebrado, y entonces de repente por momento todavía no, pero estamos en ese camino que queremos celebrar y ya pues ya estamos avisando al público. Qué bueno, Rosa. Bueno, Rosy, un gusto de entrevistarte, pues no espero hacer otra entrevista no muy lejana, pues un escenario, pues no, tu despida para que dejen Rosy. Muchas gracias, señor Genaro, es una ventana que nos das para promocionarnos como nuevos valores. Gracias, estoy muy agradecida y nada, muchos éxitos para usted también. Gracias. Ok, un abrazo, pues, linda.